Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora María Luisa Barcalet. Ella es profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Está en el Departamento de Filosofía Contemporánea, o se dedica a Filosofía Contemporánea. Y hoy está presentando usted un libro muy interesante en este nuevo sello que ha hecho GEDISA, en el cual está hablando sobre un trabajo que tiene como principal objeto hablar de la anormalidad, pero yo creo que de manera, no sé si buscada o no, ya lo veremos ahorita. Hace un corte transversal en toda la obra de Michel Foucault para poderlo explicar. Yo empezaría primero preguntándole, ¿por qué hablar de anormalidad hoy? Bueno, porque una de las razones fundamentales es que estamos ante el regreso de un sinfín de gestos de exclusión, en un sinfín de regresos de ismos que creíamos superados, ¿no? Y ahora vemos no solo el regreso, sino la justificación legal, política, de muchos esquemas y de muchos paradigmas excluyentes que creíamos que habían sido dejados atrás, principiando por el racismo, por ejemplo. Entonces, ante una sociedad que se ha vuelto a nivel mundial, una sociedad que se ha vuelto muy compleja, llena de diferentes perspectivas, de diferentes maneras de ver la identidad, la política, la nación, etc. Esta pluralidad de perspectivas emerge de pronto la respuesta contraria y es una respuesta bastante fuerte de volver a ver las cosas desde un único punto de vista, desde un punto de vista molar, podríamos decir. Y retomar el tema de la normalidad sería una manera también de proclamar o de afirmar el derecho a la diferencia, es decir, somos diferentes en todos los sentidos, hacemos más énfasis en unas diferencias que en otras, y aquí yo retomo una idea muy interesante de Michel Foucault. Una característica de nuestras sociedades es que toda diferencia la ha reducido al binomio normal-anormal o normal-patológico, ¿no? Entonces es mucho más económico ver a una persona y tamizarla por lo que tiene de diferente, sea no muy notorio ello, y a partir de ello clasificarla, ubicarla en un lugar y a partir de ello darle o no darle oportunidades, etcétera. Estos mecanismos siempre han funcionado, pero ahora con este regreso de todas estas exclusiones que creíamos superadas, yo creo que es interesante volver a pensarlas. En este trabajo, no sé si intencional o no intencionalmente, usted hace todo un corte sobre la teoría de Foucault, hace todo un análisis de la teoría Foucaultiana. ¿Qué tan complejo es hablar hoy de toda esta teoría persiguiendo nada más el concepto de lo anormal? Desde mi punto de vista, el tema de la normalidad efectivamente cruza toda la obra de Michel Foucault. Fue una de sus principales preocupaciones, pero de alguna manera es una de sus preocupaciones obvias, porque frecuentemente se dice que Foucault es el filósofo del poder, pero en realidad el poder es un tema secundario. En realidad lo que le está preocupando a él son las formas como nos convertimos en sujeto, como las instituciones nos subjetivan, ¿no? Y ahí es donde el tema de la normalidad se vuelve muy interesante. Es decir, la normalidad es uno de los principales dispositivos de subjetivación de las sociedades contemporáneas, el principal criterio para integrar o para excluir. Y yo creo que la obra de Foucault nos da muchas pistas en ese sentido. Toda su obra está cruzada por el tema de la normalidad, de la exclusión y la anormalidad como el principal criterio de subjetivación en el mundo moderno, es decir, el principal criterio como se nos hace sujetos. Y en segundo lugar, el principal elemento a partir del cual se han construido las ciencias humanas. Para Foucault, la experiencia del anormal, del excluido, del desviado, del enfermo, es la experiencia de base que ha permitido construir la psicología, la sociología, la antropología, la medicina, todo lo que él llama ciencias del hombre. En el trabajo usted hace un análisis muy interesante en donde comenta que para perseguir esta cuestión de la normalidad se ha hecho uso de instituciones y también de acciones, de instituciones tales como el hospital, como el manicomio, como la cárcel, ¿no? ¿Hasta dónde estas instituciones que usted menciona en este trabajo dejan de buscar una condición, digámoslo así, de un determinado bienestar y se vuelven perseguidoras de lo diferente? Sí, nosotros creemos que las instituciones como el hospital psiquiátrico o el hospital médico, sin más, tienen únicamente una función de cuidado hacia lo humano, ¿no?
Uno de los principales elementos de sospecha en la obra de Foucault es que estas instituciones nacen obviamente con una doble cara, ¿no? Con una doble faz. Evidentemente han significado una humanización en el trato a la enfermedad, una humanización en el trato a la locura, una humanización en el trato a la diferencia, pero también han sido instituciones claves para controlar todo lo diferente, es decir, no solo para excluirlo, porque a veces hacemos énfasis solamente en la exclusión, ¿no? Son instituciones que sirven para excluir y para controlar. Pero por otro lado, y me parece que ese es uno de los aciertos importantes en Foucault, son instituciones que han servido para integrar a lo diferente en un régimen de control, en un régimen de reglas, en un régimen de medicalización, y eso ha sido lo más fructífero. Es decir, las instituciones no solo sirven para excluir y rechazar, sobre todo sirven para integrar, para incluir todo lo diferente en regímenes de programas sociales, de medicalización, de distinto tipo, que tienen un cariz positivo, pero también tienen en el fondo una función de control a todo aquello que no se ajusta a la norma. Entonces, por eso han sido tan eficientes. Si las instituciones solo sirvieran para reprimir o excluir, probablemente hubieran fracasado hace mucho tiempo. Pero en esas acciones usted habla de la represión y la exclusión. Sí, es una parte muy importante, pero también creo que por sobre eso, la parte más importante es el otro gesto positivo, benévolo, que tiene que ver con incluir, apoyar, ayudar, que evidentemente no está mal, pero que introduce de manera muy eficaz a las personas en un régimen de control y medicalización, ¿no? Bueno, tú estás enfermo, tú eres diferente, no importa, yo te voy a ayudar, te introduzco en este régimen de normalización para que puedas funcionar. Finalmente, para Foucault, las instituciones tienen como principal función producir sujetos económicamente útiles. Ahora, yo creo que la actualidad de su trabajo, más en el último capítulo, es cuando aborda el problema del gobierno y la forma de control político, pareciera que tiene mucha actualidad, más cuando lo vemos ahora con los vecinos del norte, ¿no? Con esta forma de exclusión y persecución, de generar condiciones de anormalidad en el inmigrante, ¿no? De tacharlo. ¿Cómo podríamos nosotros no dejarnos seducir por esa condición de la normalización? Bueno, lo que pasa es que la mejor manera de gobernar es haciendo divisiones. O sea, la manera de que el gobierno sea más eficaz, sea más contundente y en muchos sentidos también produzca más respeto, más terror, es produciendo divisiones, declarando una adentro que es normal, que es útil, y una afuera que es anormal o peligroso o criminal. Lo que está buscando, por ejemplo, lo que está pasando con la migración, por ejemplo, es un proceso de criminalización. Es decir, no solo son migrantes, sino por ser migrantes son criminales, venden drogas, son anormales, etcétera, traen muchos problemas de conducta, etcétera. Entonces ahí lo jurídico se junta con lo médico. No hay manera más eficiente de descalificar a alguien precisamente que no solo declararlo a alguien peligroso, sino a alguien médicamente, laboralmente incompetente. Esa es la función de la normalización. Normalizar significa introducir en un régimen de reconocimiento, pero también de utilidad, y de dejar afuera todos aquellos que no son explotables, que son útiles para el sistema. En el fondo también prevalece un criterio económico. Y yo creo que eso lo supo ver muy bien Foucault, sobre todo cuando hace el análisis de la locura, en Historia de la Locura, dice, finalmente, ¿por qué el loco es el gran paradigma de la normalidad en el occidente moderno? Porque es del último ser del que se puede obtener trabajo. Sí, los vagabundos, los alcohólicos, las prostitutas, finalmente podrían insertarse en una dinámica de utilidad, sea formal o informal. Pero el loco fue el último del que costó mucho más trabajo extraer una utilidad. Y por eso el concepto de anormalidad y normalización son tan importantes para Foucault, porque no solo significa pórtate bien, significa intégrate a una dinámica y un mecanismo de producción, de trabajo, ¿no? De utilidad. Ahora, en su obra, yo por lo que estuve investigando, a usted le gustan mucho los filósofos de la sospecha, como los categorizaran. Tiene trabajo sobre Nietzsche, tiene ahora el trabajo sobre Foucault. ¿Qué es lo que sigue en su obra? Bueno, antes de este libro de Foucault, tengo un trabajo de Georges Canguilhem, que es un filósofo por ahí medio desconocido, pero fue profesor de Foucault. Y yo diría que Foucault le debe muchas ideas a Canguilhem. Canguilhem es el primero que pone sobre la mesa la cuestión de la normalidad,
el libro más importante de Canguilhem se llama así, Lo normal y lo patológico. Me parece un libro genial, lamentablemente poco conocido, y ahí pone el dedo en la llaga, porque Canguilhem dice, la gran tragedia de nuestros días es que lo patológico se ve como una simple desviación de lo normal. Y no, en lo que calificamos nosotros como patológico y enfermo hay formas de vida muy complejas que no se pueden reducir a ser una simple desviación. ¿Me explico? Cuando decimos que algo se desvía, en realidad lo estamos reduciendo al modelo original. Pero cuando decimos más bien que lo anormal o lo patológico son, por derecho propio, son formas complejas de vida, de vérselas en el mundo, ya no lo podemos reducir a ningún modelo. Y bueno, antes de Foucault, fue Foucault quien me lleva a Canguilhem, tengo por ahí un trabajo sobre él antes, y ahora esta inquietud sobre los filósofos de la sospecha la sigo teniendo. Ahora estoy trabajando sobre Deleuze y Agamben, que siguen la misma línea finalmente. De hecho, Agamben aparece en este libro varias veces citado. Sí, a mí en lo particular Agamben me parece, aunque para muchos tienen muchas reticencias, quizá porque es muy nuevo, ¿no? Es una obra muy nueva, a mí me parece que es uno de los filósofos que toma la batuta en esta perspectiva de la sospecha y de interrogar a Occidente sobre los mecanismos, sobre los fundamentos en los que ha construido su idea de política, su idea de ciudadano, su idea de normalidad, su idea de persona. En muchos sentidos Agamben lleva al extremo la radicalidad de Foucault al sospechar en las instituciones contemporáneas y decir, pues ni todo es bueno, ni todo es color de rosa, son también instituciones que normalizan, que ejercen mecanismos de soberanía. En Agamben un concepto muy importante es el de soberanía. La soberanía finalmente es establecer decisiones. Quien tiene el poder crea decisiones y divide y establece esto es normal, esto es anormal, esto es legal, esto es ilegal, esto está permitido, esto no está permitido, y quien decide eso es el soberano. No hay mayor poder que decidir quién queda fuera y quién queda dentro. Creo que por eso es un tema interesante. Una de las cosas, a lo mejor ya saliéndonos un poco, pero sí, ya que tocó el tema de Agamben, que me parece interesante y me gustaría escuchar sus opiniones, la cuestión del estado de excepción, que él lo habla como un estado, dice el derecho surge en estados de excepción, no surge en estados de paz, contrario a eso lo que piensan los abogados. Sí, Agamben en realidad no está inventando un concepto nuevo, lo toma de Carl Schmitt, en gran medida de Walter Benjamin, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene la ley? Pues de la ausencia de ley. ¿Cómo se firmó el contrato social? ¿Qué llevó a la firma del contrato social? Pues la violencia, la guerra de todos contra todos. Es decir, ¿cuál es la condición de posibilidad del derecho a la ausencia del derecho? ¿Y eso a qué nos lleva? El derecho está tanto antes como después de que se funda la ley. Y eso significa el estado de excepción, es decir, ¿quién es el soberano? El que es capaz de decidir el estado de excepción, es decir, el Estado es el que puede decir cuándo comienza la ley, cuándo termina, cuándo se suspende la ley, cuándo se reintroduce, pero esto nos lleva a una figura paradójica, porque el soberano es alguien que está al mismo tiempo y no está antes y después de la ley, ¿no? Antes y después de la ley. Puede dictar la ley fuera de ella y dentro de ella puede declarar su excepción. Esa es la paradoja interesante en la que hace énfasis Agamben, y por eso es tan difícil, digamos, enfrentar ese monstruo, ¿no? Porque él dicta las reglas de cuándo se está dentro y cuándo se está fuera, cuándo comienza la ley y cuándo se suspende, porque está al mismo tiempo en los dos lugares, ¿no? En la ley y fuera de la ley. ¿Qué es lo que sigue en su obra? Pues justo ahora, junto con una colega, acabamos de terminar un libro sobre Deleuze y Borges. Tiene un poco de literatura, pues, y el tema de las paradojas en ambos. Digamos, a mí Foucault, Agamben me llevaron a pensar mucho el tema de las paradojas. El estado de excepción es una paradoja, es algo que está al mismo dentro y fuera, dentro y fuera. Y este tema de las paradojas lo encuentro también yo en Deleuze. Me parece que toda su obra está cruzada por paradojas, y en Borges también. La literatura borgesiana es paradoja tras paradoja. Entonces hicimos un libro donde tratamos de conectar a los dos autores con sus respectivas paradojas, uno en la filosofía, la ontología, y otro en la literatura. Lo interesante es que encontramos muchas cosas en común. Yo creo que interesantes, al menos interesantes para revisarlas.
Doctora, ha sido un placer platicar sobre este libro, una historia de la normalidad, un interesante trabajo sobre Foucault. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la entrevista, un placer.